Buenas noches, nos encanta estar con ustedes aquí en Telepacífico. Este programa tiene el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Don Helen, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo. Muy bien, gracias a Dios. Nos encanta hablar con ustedes y contarles acerca de este tema que es tan importante, lo que pasó en el proceso de elecciones de los consejos municipales de la juventud y cómo se mira todo el tema de la participación de los jóvenes en el proceso electoral, el proceso comicial que está en marcha en nuestro país. Vamos a hablar con dos invitados especiales, la profesora Luciana Manfredi. Profesora, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Igualmente con el politólogo Miguel Justi. Miguel, ¿cómo me le va? Buenas, muchas gracias y un saludo a la doctora. Lo mismo, Jair, gracias. Y muchas gracias por invitarme. Todos suyos, don Jair. Doctora, la oportunidad que tuvieron los jóvenes el año pasado en todo este proceso, después de las manifestaciones, pero llegaron las elecciones y pues no se vio como se esperaba esa votación masiva que salieran los jóvenes. Lamentablemente el nivel de abstencionismo fue muy alto, que menos del 15% de las personas que estaban inscritas fueron a las urnas. Sí se desinfló. Hay múltiples razones, algunos podrían decir apatía, los jóvenes no les interesa la política, pero digamos todo lo que vivimos en el proceso de durante el paro y a posteriori del paro nos muestra que de los jóvenes, pues no todos, pero una gran mayoría sí les interesa la política. Entonces la pregunta es, ¿será que es una cuestión de apatía? ¿Será que es una forma de demostrar descontento? ¿Será que faltó información o no estuvo bien organizado? Pues siempre hay como varias razones que podrían explicar los bajos niveles de participación. Quedan esas inquietudes. Quedan esas inquietudes. Sí hay una cosa que es fundamental de la que podríamos hablar y es la poca cultura política que tenemos como sociedad y la falta de educación política, la falta de entendimiento de hacia dónde vamos, por qué es necesario votar, cuáles son nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones como ciudadanos y ciudadanas. Claro, fue una participación del 10%, pero ¿qué piensa usted de esta visión, Miguel? A ver, yo quedé sumamente preocupado. Quedé preocupado porque el gobierno nunca ha debido citar esas elecciones. Ahí me parece que uno no se puede confundir con el tema generacional. El movimiento estudiantil, llamado así de manera genérica, ha sido materia de debates. Cada que ha habido una crisis, el movimiento estudiantil aparece. O formó parte de la crisis o produjo la crisis. Hay un texto famoso que yo lo hago leer a mis estudiantes, que es un texto de Ernest Fischer que se llama Cartas a una nueva generación. Es decir, el escenario de desolación que quedan después de las crisis, pues hacen que uno vuelva a debatir el tema estudiantil. Los estudiantes no son una clase social, los estudiantes no son un estrato de clase social. El movimiento estudiantil son coyunturales, como pueden ser coyunturales los mayores de 60 años. Claro. Entonces yo no veo un Estado serio que haga una payasada de esas cuando no hay partidos, cuando hay que fortalecer los partidos, que no tenemos desarrollos de partidos como ha pasado como en la historia argentina, como en la historia chilena. Nosotros aquí no tenemos partidos. El doctor López Michelsen, el viejo, decía que no había partidos sino montoneras. Por eso nos maldijo y dijo que el problema electoral de Colombia era la operación avispa. Entonces nos dejó fritos. Entonces él se burló de nosotros. Pero yo sí quedo preocupado con un Estado que para dar una respuesta a una participación de unas vanguardias. Para quedar bien, para lo que está pasando. No, y para salir con una mentira, porque los que participaron, los que hicieron la agitación, son las mismas vanguardias de ahora, de la década del 60, de las cuales yo formé parte. Claro. ¿Correcto? Entonces hay una gran equivocación Pero del es que Estado, una gran la confusión. diferencia de esa época suya, de mayo de 68, del señor Rojo y todos los demás, es que en esa época participaban los estudiantes. En esta ocasión, era las masivo. protestas tuvieron la presencia de jóvenes en las calles de esta ciudad y muchos jóvenes en barricadas, pero luego viene el proceso comicial y ese proceso comicial tiene una gran participación de jóvenes que ganaron este proceso comicial aquí en la ciudad de Cali, sobre los partidos. Sí, pero lo ganaron, y yo ya me he puesto en esas investigaciones, todos los jóvenes que forman parte de simpatizantes o adherentes. ¿Por qué? Porque las maquinarias, parece mentira, lo que se quería contrarrestar, las maquinarias de los partidos, que tienen jóvenes, etcétera, etcétera, que funcionan bajo el ropaje de cómo funcionan los partidos serios. Porque es que los partidos serios funcionan y han funcionado y funcionan en Argentina, en Chile, donde hay una cultura europea de partidos. Entonces funcionan con militantes, funcionan con simpatizantes, funcionan con adherentes. Pero es que aquí los muchachos de las vanguardias no participaron.
Sin embargo, doctora Luciana, digamos que estos grupos o movimientos independientes de jóvenes pues fueron los que tuvieron una mayor votación. Sí, pero me voy más por lo que dice el doctor Justi, que los partidos que sacaron mayores niveles, mayor cantidad efectiva de votos, fueron partidos tradicionales. El liberal, el conservador, el partido de la U y los movimientos independientes sacaron menos cantidad de votos. Entonces, pues digamos, ahí hay un punto muy importante y es la existencia del sistema de partidos políticos y la existencia de partidos políticos fuertes que tienen jóvenes, que tienen militantes, que tienen una estructura político-partidaria, es lo que movió los votos. Sí. Los grupos independientes movieron votos, pero Cali no ganó llegaron... la primera línea. Sí. 2.900 y pico de votos. Sí, profesora. Pero a nivel nacional, sí. El Partido Liberal y Conservador, que digamos... No sé, creo que uno diría, si hay algo menos cercano a los jóvenes, son los partidos tradicionales. Claro, y son los que mayor cantidad de votos se centró sacaron. Fundamentalmente, gran parte de la protesta social de los jóvenes se centró aquí en la ciudad de Cali. Sí. Y el resultado es más o menos, diríamos, como una radiografía de lo que pasó en los meses de abril y mayo aquí en la ciudad de Cali, reflejado en los comicios de noviembre. De acuerdo. Pero, digamos, no tiene incidencia a nivel nacional. Sí. Quizás a nivel local sí. Y no se puede negar eso, pero a nivel nacional... Pues hay algo que es claro, es que los partidos tradicionales, o lo que quedan de ellos, siguen moviendo personas y son los que mayor número de votos sacaron. Y ahí hay otra cosa de lo que estaba diciendo el doctor Justi recién que es importante y es que son los jóvenes, ¿sí? Porque también uno hablar de la juventud, los jóvenes como grupo social es muy heterogéneo, porque no todos los jóvenes buscan lo mismo. Sí. Probablemente hay jóvenes más cercanos a la primera línea, jóvenes más cercanos a los partidos tradicionales, jóvenes apolíticos. Creo que es importante que le empecemos a prestar atención a los jóvenes como grupo objetivo en un escenario electoral, porque finalmente nosotros ya estamos de salida, los que vienen son ellos. Sobre todo, doctora, que es que si un Estado controvierte las lógicas de la democracia liberal se funda para crear la nación y se funda para desglosar y unir las sociedades. Entonces nosotros no podemos decir que vamos a hacerle, a montar un proceso electoral para los jóvenes. Y entonces, ¿qué hacemos con los mayores de 60? También les montamos un proceso electoral para los de 40 a los 50. Eso no tiene sentido en una democracia. Pues se está planteando entonces que si salen a protestar los pensionados en Colombia para que les nivelen su sueldo en una elección, Consejo Municipal de o sea, la misma lógica. Tema es que el Estado quiere darle participación a los que salen a protestar. Es que es un oso el Estado colombiano. Eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque si usted ve las estructuras piramidales de los partidos, la doctora profesora esa y yo también, pues uno ve, por ejemplo, el presidente español. Si uno ve la vida de Sánchez, Sánchez empezó repartiendo chapolas, como todos los partidos. Los partidos del comunismo soviético igual. Tenían los consomoles, las juventudes comunistas. Aquí también. Entonces, ¿de cuándo acá nosotros vamos a privilegiar un grupo ya de la población caleña, bogotana, con características? No, y entonces vamos a hacer la votación a los jóvenes. ¿Y por qué no lo hacen a los de 60 años? ¿Por qué no le hacen a las mujeres embarazadas? Eso es una vaina ridícula lo que ha pasado. Doctora, ¿qué puede pasar en las elecciones de este año, precisamente mirando esa base de los jóvenes? Y que en marzo pues tenemos elecciones para el Congreso de la República. A ver, en Colombia, digamos, el abstencionismo se ha estudiado como un fenómeno político desde los años 70 a la actualidad, porque siempre suele ser muy alto. Pero es que hay un partido que ganó plática con el abstencionismo. Sí, claro. Y hay un partido de los abstencionistas y ganó plática. Sí, de acuerdo, pero digamos, el objetivo finalmente no es ganar dinero, es ganar una elección. Bueno, creería yo que un partido político en un proceso electoral, en una democracia, su objetivo principal es ganar la elección. Sería la lógica, ¿no? Sería lo lógico. Pero entonces, si uno piensa en los estudios sobre abstencionismo, y entonces empezamos a mirar por qué la gente se abstiene de votar. Es apática, esa política, está mostrando un descontento, te estoy diciendo, no te voy a ir a votar, no me voy a tomar el trabajo de ir hasta el punto de votación porque no me interesa, es mi forma de mostrar descontento. Y ahí hay unos picos con los jóvenes.
Yo creo que esto sirve de alguna forma, bueno, estoy de acuerdo con que la elección, pues no sé si no sirvió, pero no fue fructífera, se invirtieron muchísimos recursos. 400.000 millones. En Mire, algo que doctora, no resultó, pues sentido. finalmente no es nada, pero creo que nos sirve como una especie de indicador. Y es que de aquí al año próximo tenemos que trabajar en hacer pedagogía, en enseñarle a los jóvenes por qué es importante salir a votar, por qué es importante manifestarse, por qué el acto de la votación per se es el acto más importante en una democracia para uno tomar las decisiones sobre quiénes son los que van a guiar el curso del país. Entonces creo que nos da una oportunidad. Yo creo que los resultados no son buenos. Yo ahí leí un trino de Humberto de la Calle que decía que bueno, que si de 12 millones salieron 11, salió 1 millón a votar, igual era una proeza y un acto histórico. Fíjese, yo no estoy de acuerdo con eso. Fíjese, Jair, que nosotros, en los años 80, yo con un exalumno mío, Alberto Ramos, nosotros montamos aquí unos foros sobre el voto obligatorio. Nosotros, así como con la pena de muerte, doctora, hay países que la tienen, con el voto obligatorio pasa lo mismo. Sí, de acuerdo. Nosotros dijimos, bueno, con los cuadros y todo hay una tendencia abstencionista que ya es estructural, es una variable, ¿correcto? Y resulta que nosotros hicimos eso. Obviamente, los democrateros nos salieron a decir que no, que permitíamos, es como con la obligatoriedad de la vacuna. Nos salen los más liberales que cualquiera en todas las partes del mundo de a no vacunarse. Entonces, nosotros tenemos aquí un precedente que es muy grave, que nadie se ha puesto en el trabajo de estudiarla. Nosotros sacamos pecho que tenemos la Constitución del 91. Pues que la Constitución del 91 es producto del acto abstencionista más grande para crear una Constitución que se haya presentado en las democracias. ¿Qué es eso que nosotros le cambiemos una Constitución con 2 millones de votos? Claro. Es que nosotros hacemos el oso. Claro. Veamos qué dicen los jóvenes a propósito, los que fueron elegidos en los consejos municipales de juventud. ¿Qué dicen ellos que tienen la tarea de entrar a hacer propuestas de jóvenes y que el Estado debe atenderlos en este año 2022? ¿Qué dicen ellos? No, Juan Felipe, ¿qué significa para los jóvenes participar en política? Bueno, es, como siempre lo dije en la campaña, un hecho que va a marcar un antes, que marcó un antes y un después en la historia no solamente del país, sino de la región y como lo decían ahora del mundo. Es importante ser incluidos en estas, no solamente representación de los jóvenes, sino también en la veeduría y control y la concertación de las agendas públicas, porque nosotros hacemos parte y nosotros no somos el futuro del país, nosotros somos el presente, por eso es importante. Yo pienso que a través de las movilizaciones y todo lo que tiene que ver con el paro, los jóvenes nos pudimos dar cuenta de que tenemos un poder muy grande de llegar a la política e incidir e interlocutar en ella. Bueno, pues yo creo que en este momento es un tema bastante complejo, ya que los jóvenes pues están alejados, pero pues nosotros debemos tener cierta afinidad con la política, ya que nosotros queremos realmente un cambio y pues este es apenas el comienzo. Creo que la tarea que nos corresponde a los que quedamos elegidos es empezar a mostrar que la juventud tiene dinámicas propias, que la juventud no es el futuro, es el presente y que desde ahora debemos de empezar a construir una nueva ciudadanía juvenil. ¿Cómo es la participación de los jóvenes para lo que viene, que es un año electoral, donde se habla que los jóvenes estarían con un candidato con el otro, que los jóvenes son el gran objetivo de todos los candidatos además? Eso es lo que se ha dicho y es lo que se mueve a través de la estrategia del Consejo Municipal de Juventudes, que tiene que ver justamente con la manipulación de la participación de los jóvenes. Y eso hay que verlo justamente de cómo van a actuar los que más votos sacaron, los que quedaron en cabeza de lista. Hay que esperar a ver cómo ellos van a empezar a moverse y qué van a hacer con los jóvenes que se sumaron a su propuesta. ¿Tú crees que las campañas políticas le hablan a los jóvenes o siempre se han equivocado porque no consideran los temas de los jóvenes? Bueno, no es que, de alguna manera, no es que no los consideren, es que les hablan a los líderes que manejan a los jóvenes, les hablan a los que tienen organizaciones, a ellos es que les hablan, no le hablan directamente a la juventud, porque ellos hacen que los jóvenes sean los que se muevan, sin embargo no hacen que los jóvenes tomen su decisión independiente. Ahí podemos ver, digamos, la respuesta de los jóvenes. ¿Cuál es, digamos, el balance que se puede hacer de los que quedaron precisamente en nuestro consejo? Bueno, me gustó la respuesta de David, el último Sí. joven, que es que las campañas muchas veces no les hablan a ellos, sino a la gente que los mueve a ellos. Y creo que nos están dando una información, ellos nos están diciendo de primera mano
háblennos a nosotros. Nosotros estamos aquí y, digamos, y pueden hablar directamente con nosotros. Que los tengan en cuenta. Sí, téngannos en cuenta. Yo creo que yo hice un sondeo esta mañana con gente de redes sociales, en Facebook, estudiantes y egresados, si votaron, no votaron, por qué no votaron. La mayoría de la gente que respondió, obviamente es una muestra pues, limitada, no tiene representatividad ni nada de eso, pero pues digamos quería un par de inputs para poder discutir aquí con ustedes. La mayoría no tenían claro dos cosas. Una es cómo votar, dónde votar, cómo hacerlo, o sea, el modus operandi, eso es muy breve, hay que enseñarle a la ciudadanía cómo se vota, inscribir la cédula, o sea... Y que no tenga ese decreto maniqueo que emitió la registraduría, que a última hora cambió las reglas del juego, dijo, usted puede votar donde le quede más cerca, y si la gente ya ha votado en su puesto de votación, puede votar 2 o 3 veces sin ningún problema, sin control. Yo el día de la elección vi eso, que varias personas en Bogotá estaban mostrando que habían votado 4 o 5 veces, claro. Y pues digamos, eso también es un problema. Primero, modus operandi. Segundo, muchos de ellos dicen, no sabemos para qué sirve eso. Y tercero, muchos dijeron, sí, es claro, pero digamos, la creación de los consejos de juventudes no tienen un cargo, es como generar alianzas y controlar, y es como muy filosófico. ¿Qué puede pasar si un gobierno no le para bolas a los jóvenes? Si el gobierno dice, se eligió eso, y yo como alcalde hago lo que desee en mi política, porque mi plan de desarrollo dice que la política de los jóvenes debe ser esta y no lo que planteen los jóvenes. ¿Qué va a pasar allí? Pues no debería pararle bolas. Es que los mandatarios tienen que pararle bolas a los partidos políticos. Los partidos políticos se inventaron para mediar. Los partidos políticos no se inventaron para otra cosa. Los jóvenes porque formen parte de los partidos políticos. Pero ¿qué digo? Si la institucionalidad es eso. Yo una vez estuve en Buenos Aires y yo fui invitado allá. Yo manejaba unos programas con la Organización Panamericana de la Salud. Y uno ha sido un enamorado, particularmente mi generación, de todo el esquema como Perón y el peronismo reorganizó la sociedad argentina. Es interesante eso. Y entonces yo estuve en un escenario que fue creado por Evita, ¿ya? Y donde simulaban a través de los niños de los colegios, ¿ya? Lo que se hace ahora, cómo funcionaba un alcalde y toda esa serie de cosas. Yo en esa época yo quedé encantado con eso. Hace 70 años fue creado todo eso. No, pero imagínese usted. Sí, claro. Lo importante de eso, Leo, es que eso formaba parte de la dinámica de un partido. Es que lo interesante es eso. Yo pienso que la tarea del Estado colombiano en estas crisis cada día debe estar más orientada a fortalecer los partidos, no a reinventarse partidos. Colombia es el único país de la democracia liberal que liquida partidos y después los vuelve a resucitar. No pasa en ninguna parte. Sí, claro. No pasa en ninguna parte. Eso es lo que me parece quizás complicado y permítame, esta vez no estoy tan de acuerdo con usted, y es que en un sistema de partidos donde los partidos han perdido mucho poder y hace más de 20 años las elecciones son muy personalistas, ¿sí? Uno no vota a un partido sino a una persona y por eso ahora vemos este escenario electoral previo a las próximas elecciones de coaliciones, de independientes, donde la gente entra, sale y demás. Yo creo que sí es importante prestarle atención a la ciudadanía. No estoy hablando solamente de los jóvenes, sino en una democracia el poder reside, la soberanía reside en el pueblo, ¿sí? El concepto de soberanía popular y tienen que existir diferentes mecanismos de diálogo con los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, por ejemplo, los partidos políticos son parte del mecanismo, el mecanismo formal, cómo funciona el sistema de partidos. Pero si yo no formo parte de un partido político, ¿de qué forma yo puedo dialogar con los tomadores de decisiones? Entonces, creo que, vuelvo a lo del inicio, es importante que aprendamos como ciudadanos que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, entre ellos el control político, y que empecemos a participar activamente. Hay una opción, muchachos pueden ser parte de los partidos políticos y eso pero no quieren ser parte de los partidos políticos los muchachos. Por eso tiene que haber entonces otros mecanismos, sí, tiene que buscar otros mecanismos también. En Cali ganó la primera línea, ganó por encima de los partidos, casi 3.000 votos del cúmulo de votos que aquí se plantearon el día... Porque en ninguna ciudad de Colombia
¿Por qué desconocer ese factor para meter a los muchachos y darles si no quieren oportunidades? estar dentro de los partidos, no quieren ir ni que los marquen, si quieren ser independientes totalmente? Bueno, pueden formar un movimiento. Digo, creo que el resultado aquí en Cali puede ser bueno para los jóvenes que formaron parte de la primera línea y es sacaron votos. Eso es un indicador de que ellos pueden organizarse y formar un movimiento. Finalmente, la ley de campañas electorales de Colombia habla de partidos políticos y movimientos políticos. Entonces, ellos pueden formar su movimiento y estas elecciones, si tuvieron unos buenos resultados, les sirven para en un futuro pues poder pensar en, bueno, vamos a buscar cargos al Consejo, a la Asamblea Departamental, quizás cargos legislativos, no sé, a la Cámara de Representantes. Quizás es un poco más difícil porque implica pues mayor movilización de personas, pero esa es la forma de empezar. Aquí se presentó, Jair, y Leo y doctora, una disfuncionalidad. En ninguna ciudad de Colombia los alcaldes fueron tan sesgados como fue el alcalde de Cali. El alcalde de Cali asumió un papel de militancia con esos jóvenes que votaron. Es que también uno tiene que leer la letra menuda. Los muchachos de la mal llamada primera línea no decidieron espontáneamente votar. Esos muchachos fueron alineados desde la alcaldía. Desde la alcaldía ese trabajo se hizo porque una de las miradas que hay sobre Cali, particularmente sobre los bloqueos, particularmente de quienes formaban parte, particularmente de los que fueron, quienes hablaron, esos muchachos fueron instrumentalizados. Es de cuenta, es lo mismo que pasa en unas elecciones cuando un partido político tiene el alcalde a su favor, pues ese tipo saca senador, saca representante a la Cámara o saca concejal. Entonces tampoco nosotros podemos maximizar sin tener en cuenta esa serie de factores, porque es que el alcalde Ospina se la jugó completa. Ustedes tocaron ahora el punto de la abstención. Escuchemos qué dicen los jóvenes precisamente sobre el tema de la abstención. Bueno, yo vi que de pronto faltó un poco más de pedagogía, pero como vimos los datos, un 10% salió a votar y ya es algo porque los jóvenes antes no se interesaban en la política. Pero vimos que en el estallido fueron los jóvenes los que impulsaron el cambio político y queremos estar haciendo presencia aquí en los movimientos políticos y de construcción social para una Colombia diferente, para una Cali diferente. Queremos construir desde las bases y que la voz de la juventud sea escuchada. ¿Será que es que no les gusta la palabra votación o votar, que no les nace es porque creen que eso los van a manipular? Bueno, en Colombia es uno de los países que registra una alta tasa de abstencionismo, es porque la gente ha perdido la confianza en la política, pero para eso hemos llegado los jóvenes a la política, para que las personas recuperen, y hoy queremos ser la voz de todas esas personas que no han sido escuchadas. Sí esperaba mucha más participación. Hay que ser sincero que muchos de los jóvenes que no salieron fue porque justamente se les ató, y delatarlos quiero decir es que muchos de los líderes que justamente trabajan con los jóvenes no los incentivaron de forma real, no están pendientes de lo que realmente sucede con los jóvenes o de alguna manera los coartaron para que no salieran a participar. Y la cosa es que los jóvenes tienen que ser libres también de participar. Hay jóvenes que la verdad pues no les importa como mucho este cuento de la política. Entonces, como dice el dicho, por uno pagan todos. Hay jóvenes que verdaderamente quieren el cambio, pero hay otros jóvenes que la verdad no quieren ser parte del cambio. Bueno, este ha sido un proceso muy interesante porque hemos visto la participación activa de los jóvenes de los diferentes sectores de la ciudad, aunque faltó muchísima más participación, pero creo que aquí es donde comienza realmente el trabajo de nosotros como consejeros, de llegar a los diferentes sectores de la ciudad y comenzarles a explicar a los jóvenes por qué es importante vincularnos a estos espacios de participación, que la política es muy importante para poder trascender como sociedad. Hay que entender que las dinámicas juveniles no son las mismas dinámicas de los adultos. Los jóvenes tenemos unas dinámicas distintas. La participación que hubo en este escenario fue una participación objetiva, donde salieron los jóvenes que verdaderamente querían participar. Hay otros que de pronto tenían dudas o de pronto sus manifestaciones no eran desde ese espacio ni desde ese escenario, pero sí hubo una buena participación. En el proceso de difusión, creo que de pronto a la administración le faltó hacer un poquito más de divulgación frente al proceso de los MJ y desde las distintas entidades gubernamentales creer que esto era verdaderamente serio e importante, pero el paso se dio. La diferencia es que estas elecciones que tuvimos el domingo 5 de diciembre era la primera vez y muchos no tenían conocimiento de esto.
Como bien saben, a las elecciones al Congreso y a las elecciones presidenciales se les hace muchísima más difusión. Ojalá en 4 años tengamos esa misma difusión que se les hace a unas elecciones de Congreso y de Presidencia, esa misma difusión para las elecciones del Consejo Distrital de Juventud. Pues son los jóvenes planteando sus puntos de vista frente a este proceso electoral. ¿Qué dice muy a propósito sobre los jóvenes y lo que plantea Miguel Yusti, el alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina? Usualmente el pesimismo va a mirar la gran cantidad de personas que no participaron. Pero lo optimista, lo a resaltar, es el 1.200.000 hombres y mujeres jóvenes en Colombia que han participado. De alguna manera, la carga de lo positivo de recalcar que hubo una proporción muy alta de jóvenes que está interesada en lo público, en la democracia, en la gestión social, en la gestión del territorio. Eso es lo que hay que resaltar en este espacio. Este año va a ser un año de definiciones en términos del proceso presidencialista, de la estructura del país, de lo que podremos como democracia disponer para 4 años. Que haya una alta participación de jóvenes y que se insinúen como líderes y lideresas es de relevancia realmente capital, porque además nos ayuda a encontrar las respuestas y las preguntas adecuadas en tiempos de pandemia y de estallido social. Doctor Miguel Yusti, lo que dice el alcalde Jorge Iván Ospina, de mirar la parte positiva, donde dice 1.200.000, algo más, de que los jóvenes que salieron a votar. No, él lo mira esa parte como positiva. Yo sí la miro positivamente desde esa perspectiva, porque pues de ese 1 millón de votos, si hay 100 muchachos con capacidad de ser dirigentes políticos, ese es un plus muy grande. Porque es que esos muchachos que tienen 18 años, dentro de 10 tienen 28. Y entonces un muchacho metido en la política, siendo un agitador. ¿Por qué? Porque la gran crisis de nuestros partidos es que no hay agitadores políticos. Es que no tuvimos una crisis muy grande. A nosotros durante 20 años el empresario electoral fue copando los espacios y nosotros nos quedamos sin agitadores. Es que lo importante de los partidos políticos es tener agitadores. Tener agitadores con ideas. No agitadores en las calles haciendo daño. Sí, pero no con programas mandados a hacer por equipos. Claro. Eso, ojo, uno ha hecho programas y uno coge el computador y baja los programas que quiera. Y entonces, eso no, lo que necesitamos son agitadores, hombres de debate. Claro. Eso es lo que es importante en ese ejercicio, en ese escenario. Lo que yo veo preocupante es que no vaya a pasar dentro de 4 años que nos vaya a crear una lógica paralela. Es decir, que se autonomicen esos consejos y entonces nosotros que estamos bien fraccionados nos aparezca pues el discurso juvenil por aparte, correcto, que no se vaya a ser congruente con las lógicas integrales de la sociedad. Eso se vuelvan repúblicas independientes, como es característico aquí en nuestro país, ¿no? Aquí cualquiera llega y funda una república independiente. Están acostumbrados. No nos vayan a volver los jóvenes, pues, porque aquí hay una historia de un político que hasta los 60 años fue presidente de la Juventud Liberales, ¿no? Doctora Luciana. Entonces uno ya en este momento acabo de entrar en la categoría de joven. Sí, claro. La juventud B. Beta. Ya hace 60 años ya la hija de la Juventud Liberales. Es como el virus que se va replicando. Sí. Doctora Luciana, es que todo este fenómeno esté marcado en lo siguiente, como plantea Miguel, los jóvenes dentro del espacio, y se pensó, los jóvenes solamente se eligen en los CMJ, pero en las listas para Senado y Cámara, los jóvenes se brillaron muchas veces por una participación minúscula en las listas para Senado y Cámara. Sí, pero por eso, digamos, yo no estoy tan de acuerdo con ver las cosas positivo o negativo. Sí. Todo en la vida no necesariamente ni tiene blanco que estar ni negro, claro. Sí, polarizado. Creo que hay algo bueno de esto y es que salieron jóvenes a votar, hay gente que está interesada en la política, como decía recién Miguel. Creo que hay algo malo también, que es que se invirtieron muchos recursos pues, para una bajita participación, pero creo que todo constituye un clivaje político y entonces es el momento de adueñarse de ese clivaje. Listo, sabemos que hay un grupo inconforme en la sociedad, que son los jóvenes, porque ellos no ven, ¿sí? Pues digamos, hacia dónde el sistema político está haciendo cosas para ellos. Salen a las calles en las manifestaciones de abril y mayo, se generan unas elecciones, salen muchos de ellos a votar y otros no, pero como decía una de las jóvenes que habló, que se llamaba Juliana, esperamos que en las próximas elecciones haya mayor difusión, más información, más formalidad del proceso. ¿No?
Sí. Claro, pero dice, esperemos que en las próximas esto ya esté armado. Cuajando. Esto es una curva de aprendizaje. Claro que sí. Este es A Fondo por Telepacífico. Estamos en A Fondo aquí por Telepacífico y estamos hablando acerca de los jóvenes y la participación en política. Muy a propósito de todo este tema, Miguel, usted plantea todo este tema de cierto escepticismo frente a la participación, pero en todas las listas que se escribieron para Senado no hubo un solo movimiento que dijera voy a meter a jóvenes de los que estuvieron participando en las protestas en Colombia, no solamente en Cali, en Pereira, en Cartagena, en Medellín, en Bogotá. Ni un solo movimiento dijo yo voy a arropar a estos jóvenes. Escasamente uno o dos llegaron a una lista de un partido político. El resto todos quedaron por fuera. Sí, sí, porque... Entonces, ¿cómo metemos a los jóvenes en política? No, porque las protestas también es otro mito, ¿no? Las protestas como tales duraron los primeros días, pero después se montó fue una agenda conspirativa. Es que una cosa es el que participe en la protesta social, que muchas veces en determinadas coyunturas se llaman paros economicistas, etcétera, etcétera, y son las grandes polémicas entre los organismos sindicales legales y los movimientos. Pero lo cierto es que la dinámica que se vivió en Cali, se vivió en Bogotá y se vivió en Medellín fue una dinámica conspirativa. Entonces, los que se inscribieron, los que participaron, ni nadie iba a cobijar a esas personas, a esos que estaban en los bloqueos, que precisamente estaban en una actitud diferente. Eso fue lo que pasó. Doctora Luciana, entonces los partidos políticos pues prácticamente no tuvieron en cuenta a los jóvenes cuando pues salieron en algún momento a decir hay que apoyarlos. De acuerdo, sí. Diego, creo que ahí hay un tema que tiene que ver con las listas cerradas y es que en las próximas elecciones al Congreso los partidos van a tratar de obtener la mayor cantidad de curules, sí, pues digamos, para lograr tener mayoría en el Congreso. Y en ese orden de ideas, pues digamos, si uno mira cómo se fueron configurando las listas, son políticos tradicionales, pues más mayores, que mueven gente, que son capaces de recoger buena cantidad de votos, llevan años. Pues ahí no quisiera como hacerles un juicio de valor porque pues yo entiendo que el objetivo va a ser ganar. Tenían compromisos amarrados. Tenían compromisos y que el objetivo es ganar curules en el Congreso. Pero por otro lado, creo que sí se podría haber abierto un espacio para los jóvenes, sobre todo, pues, digamos, vuelvo al punto anterior y es, si entendemos el momento político en el que estamos, creo que no tiene ningún tipo de sentido desperdiciar que los jóvenes hoy se están moviendo, ¿sí? Que están siendo de alguna forma disidentes y están planteando ideas y demás. Que, digamos, yo creo que sería importante que recogieran todo lo que más pudieran los intereses y voluntades de los jóvenes. No creo que esté pasando, por lo menos las listas al Congreso. Entonces, los partidos lo que hicieron fue cobrarle a esos liderazgos de los jóvenes que se presentaron durante el paro en las dos primeras semanas que tumbaron la reforma tributaria el año pasado. Les cobraron todo eso, como dijeron, eso fue bueno, pero no nos conviene a nosotros. Nos da temor que la gente diga, no votamos porque ustedes están cobijando a quienes protestaron y hicieron daño después. No creo que sea porque sean los que hicieron daño y protestaron, sino porque no son personajes que muevan tanta gente en las elecciones. Y yo creo que como la elección es un juego de suma cero, ganás o perdés, pues están siendo un poco conservadores, no estoy hablando del partido, sino de la forma de proceder, y están eligiendo líderes políticos tradicionales para asegurarse por lo menos las curules en el Congreso, la mayor cantidad posible. Pensá que digamos, es una apuesta un poco riesgosa con los jóvenes, porque quizás si no son conocidos, no tienen tanto recorrido, no tienen gente a la que ellos puedan mover a las urnas, podría representar el no tener curules en el Congreso, y creo que eso ningún partido lo quiere. Pero fíjese, doctor Miguel, yo precisamente le iba a preguntar eso. Digamos, estos jóvenes que estuvieron en el paro del año pasado, y usted señalaba ahora de la formación de líderes, pero si no les dan esas oportunidades para que adquieran esas experiencias, ¿cómo van a formar esos nuevos líderes en la política? Yo estaba pensando en esto. Nosotros tenemos ejemplos. El ejemplo de Obama. Obama se hace presidente cuando no tiene sino 40 años, larguitos. Obama viene de una familia, de una madre soltera, ¿listo? Viene de haberse criado en el gueto, ¿listo? Obama entra a formar parte de las dinámicas del Partido Demócrata, ¿listo? Y llega presidente. Es decir, fue haciendo la escalera. Los partidos, todos, me encanta que esté la profesora aquí porque es que ella sabe cómo ha sido el fenómeno argentino. Los partidos
si por algo se preocupa es por tener juventudes. Juventudes. Cuando uno hace política, a uno lo primero que le aparece es el joven. Y en las campañas políticas se abren espacios especiales, con su propio programa, con su propia dinámica. En los ejercicios de los partidos tradicionales, de los caudillos tradicionales. Correcto. El otro ejemplo mío es Macron. Macron llega a Francia y llega a los 30 y pico de años. Es que, y entonces uno se pone a ver, ¿será que Macron formó parte de grupos vanguardistas, etcétera? No. Macron viene de lo profundo de los partidos. Eso es lo interesante. ¿Por qué no es también el fenómeno más cercano de Duque? ¿Duque vino de alguna juventud de algún partido? Duque es un muchacho que se equivocó el presidente Uribe porque era un muchacho que le cargaba la maleta a los técnicos de las organizaciones de la ONU y de la OEA. Entonces, pero obviamente su padre fue un líder político, él forma parte de una estructura. Ese muchacho Turbay, Uribe Turbay, correcto, ese muchacho está desde chiquito metido en eso y ha hecho toda la carrera política, correcto. Entonces uno no puede creer que los que tienen validez son las vanguardias. Por ejemplo, en las universidades uno siempre vivió un fenómeno. Uno siempre decía que los que participan de las luchas y de los movimientos en la calle son una minoría, porque el resto de la universidad se llama la mayoría silenciosa, ¿cierto? Claro, pues y así pasa todo. Claro que sí, Miguel. Vamos a escuchar a una política. ¿Qué piensan los políticos sobre los jóvenes? La exgobernadora y presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro. Ojalá los jóvenes participaran. Yo creo que los jóvenes hoy son más maduros, son mucho más informados, son muy creativos y son muy importantes para ayudar a construir una Colombia mejor junto con los que somos mayores, por decir algo. Entonces es fundamental que construyamos juntos, no destruyamos, sino construyamos. Esas elecciones de los consejos municipales de juventudes era como un inicio de poder lograr que los jóvenes se atrevieran a participar y que pudieran apoyar en los procesos, todos esos sueños, todas esas posibilidades de poder hacer cosas por los jóvenes, los puedan hacer desde los consejos municipales de juventudes. No fue la participación que esperábamos, pero no importa. Yo creo que ahora para marzo va a haber una muy buena participación. Esperamos que los jóvenes también puedan elegir y elegir bien. Pues las campañas que no estén con jóvenes, nosotros, por ejemplo, cuando llegué al partido no había redes de jóvenes, creamos redes de jóvenes, pero no solamente crearlas, es capacitar a los jóvenes, los estamos capacitando en emprendimiento, los estamos capacitando en marketing político, marketing digital, lograr que los jóvenes se entusiasmen por ahí, porque cuando uno los capacita ellos empiezan a ver otras opciones en las cuales ellos pueden participar. Así que estamos invitando a todos los jóvenes para que participen y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Además, nos dan esas ideas frescas, esas ideas creativas que nos pueden dar muchas luces para poder tener un cambio que realmente se necesita en nuestro país. Qué bien, un punto de vista claro de la exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, además presidenta del Partido de la U, sobre la visión de los jóvenes y la política, don Jair. Además señala ya que son los jóvenes los que pueden darle incluso ideas a los partidos. Los jóvenes tomarán, digamos, unas decisiones importantes en las elecciones para el Congreso en marzo o para las del presidente de la República y de pronto se abstienen para el Congreso. Yo creo que estamos en un momento interesante porque ellos están trasladando todo su descontento, su indignación a las urnas. Es progresivo, o sea, no va a pasar de un día para el otro. Todo tiene una curva de aprendizaje, pero probablemente ellos sean mucho más activos en las próximas elecciones, por lo menos. Tanto para el Congreso como para la presidencia, en las dos. Sí, y hay muchos de ellos trabajando en las campañas y apoyando a los candidatos. Lo que uno siempre dice es, bueno, ojalá que toda la movilización que se da en redes sociales se traslade, ¿sí?, a votos efectivos, porque de ese es el juego de la democracia, no lo que pasa en Twitter, sino lo que pasa en las urnas, pero creo que sí, ellos se están movilizando. Y estoy de acuerdo, muy de acuerdo con la ex gobernadora, con que pues por lo menos yo vivo rodeada de muchachos en la universidad y para mí no solamente eso lo hace sentir a uno joven, ¿sí?, aunque uno sepa que efectivamente no lo es, sino que ellos tienen unas ideas
y muchas veces le hacen dar cuenta que uno está mirando las cosas de forma equivocada. Entonces yo creo que también es un buen momento para decir, bueno, hagamos un stop y empecemos a prestarles atención lo que ellos nos dicen, porque ellos también tienen mucho para enseñarnos a nosotros. Pues ahora sería bueno de pronto cambiar para los jóvenes que tuvieran un horario especial para votar de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde, por ejemplo, porque los jóvenes el día de los comicios pasados se levantaron después de las 10 de la mañana y quieren que les lleven la urna a la casa. Y además una crítica que hacía mucha gente es que los jóvenes piensan que todo tiene que llevárselo a la casa y no salen a hacer el proceso del voto. Y ese proceso, de pronto cambiar un horario especial para los jóvenes, de pronto sería bueno que se ensayara ese tema aquí en Colombia. Podría ser. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre la distancia a los puestos de votación, porque igual eso también puede resultar un incentivo o un desincentivo para votar, sobre todo en zonas rurales, no tanto en zonas urbanas. Y la realidad es que uno tiene que pensar que, digamos, el hecho de votar tiene un costo asociado. Y el costo es levantarse, salir, ir al lugar de votación, coger el mío, coger un bus o lo que sea. Que el político te transporte hasta el sitio de la votación. También puede ser informarse. Informarse también tiene un costo. Uno ponerse a leer toda la información en las campañas. Facilitarle precisamente. Sí, facilitar eso para motivarlos e incentivarlos a que vayan a las urnas. Creo que se puede hacer. Doctor Miguel Yuste, usted viene dando ejemplos con presidentes y expresidentes, Estados Unidos, Francia, Colombia. Lo de Antanas Mocos, ¿cómo lo ve usted? Porque también, digamos, fue un fenómeno en su momento, y además con los jóvenes. Lo que pasa es que Antanas es el primer fenómeno que se presenta en Colombia de cómo un académico puede construir una agenda política. Es decir, ¿qué pasa con los académicos? Los académicos nos sentamos, damos clases X cantidad de años, somos capaces de asesorar, etcétera, etcétera, pero es que el feeling político es otra cosa. Además, Antanas estuvo en un momento preciso cuando Bogotá requería un discurso reurbanizador, ¿correcto? Un discurso que hablara de cómo se podía pasar de la sociedad bogotana del siglo pasado a proyecciones importantes, sobre todo de construir ciudadanía. El gran problema que nosotros tenemos en la sociedad nuestra es que nosotros no hemos resuelto el problema agrario, ¿correcto? Los países y las democracias que resolvieron el problema agrario pudieron construir ciudadanía. Entonces, la aparición de Mockus es precisamente eso. Desde la perspectiva académica, pudo establecer unas diferencias con las dinámicas de los partidos llamados tradicionales, ¿correcto? Y le permitió a los bogotanos mirarse a sí mismos y ponerse en la tarea de construir ciudadanos. Ese es el gran problema. Una ciudad como Cali, que está reventada por la migración, nosotros no sabemos qué hacer, ¿correcto? Que no tenemos metro, ya, que cada día expandimos, que en zonas donde no se pueden construir edificios de 20 pisos los construyen, que cada día la ciudad se tuburiza más. ¿Cómo hace uno para construir ciudadanía? Que la base de la democracia es construir ciudadanía. El joven no es joven per se, el joven no tiene derechos por ser joven, tiene derechos cuando se vuelve ciudadano, porque es que una cosa es la marginalidad, ¿tener la cédula o votar? El concepto de ciudadanía, saber que tiene derechos, saber que tiene deberes, etcétera, etcétera. Lo importante de todo eso es que nuestros jóvenes no se los come el desarraigo. El desarraigo es sencillamente que no forman parte de los partidos, etcétera, etcétera. Toda esa serie de cosas es la tarea que tienen los partidos. Los partidos tienen, doctor, una gran tarea para estas elecciones. Claro. Es tratar de darle importancia a esos movimientos, a esas redes, como decía Dilian, de jóvenes, que siempre aparecen en las campañas. Sí. Claro que sí. Siempre están allí. Y trabajar a su lado, eso es lo importante con los jóvenes. Estamos en A Fondo, aquí por Telepacífico. Ya volvemos. Este es Telepacífico, estamos en A Fondo, estamos hablando de los jóvenes y la participación en el proceso electoral de este año. Estamos a menos de 2 meses de este proceso electoral. El 13 de marzo Colombia va a modificar su Congreso de la República. ¿Ratificará cuántos adultos, cuántos jóvenes en esta posibilidad? Es la pregunta que se hace uno dentro de ese proceso. ¿Cuántos jóvenes de candidatos, cuántos jóvenes vinculados a temas sociales van a estar participando de todo ese proceso comercial, don Jair? ¿En qué porcentaje se podrá renovar el Congreso de la República, doctora Luciana? Uy, no, esa pregunta me corchás, no sé, pero creería que va a ser bastante alto, sí. Hay
hay como un aire de necesidad de cambio. Entonces creo que sí va a haber bastantes cambios en el Congreso en las próximas elecciones, pero no me animo a decir un porcentaje, ¿sí? Como conservadora para decir números con respecto a eso, pero creo que sí va a cambiar. Inclusive el actual Congreso hubo, digamos, un porcentaje importante de renovación. Yo le iba a complementar a la doctora. Sí. Los congresos en Colombia cada 4 años tienen una tendencia de renovación muy grande. Sí. La dinámica de movilidad es muy grande en el país. Lo que pasa es que como aquí se ha estigmatizado y se habla de lo tradicional y de la vieja política, pero la misma política que se hace en las democracias liberales, conseguir votos, hacer un programa de gobierno. Lo importante es la importancia, perdón la repetición, de los partidos como tales. Nosotros necesitamos partidos fuertes. ¿Qué es lo importante del ejercicio con los jóvenes? Que en la década del 70 la única opción de los jóvenes era irse a la guerrilla. Esa es una mina bien interesante. Nosotros tenemos que empezar a delinear una lógica para que los jóvenes que participaron de la llamada protesta social no vayan a terminar o decepcionándose o sencillamente engrosando los grupos conspiradores. Los grupos conspiradores, pues a las universidades hay tipos que llevan 10 años estudiando, hay tipos que tienen 40 años y todavía son estudiantes de pregrado. Eso es así. ¿Y qué son? Pues son sencillamente milicianos, son profesionales de las disidencias de la FARC, del antiguo Partido Comunista y toda esa serie de cosas. Lo importante es que esos jóvenes que participan hoy pues empiecen a creer en la legitimidad de las instituciones, en la legitimidad del Congreso. Eso es importante, todo eso. Doctora Luciana, catedrática, politóloga de la Universidad de CEICI, e incluso el doctor Miguel Yuste hablaba de los partidos políticos para formar a los jóvenes. Desde la academia, ¿qué se está haciendo para formar a los jóvenes en esa parte de la política, del proceso electoral? Pues nosotros realmente, y creo que todas las universidades, por lo menos aquí en Cali, que trabajamos en conjunto, tenemos varios programas de formación de estudiantes universitarios y después también de personas que, aunque no son estudiantes universitarios, son líderes sociales. ¿Quieren formarse ahí? Sí, y se han estado formando. Tenemos un diplomado que es entre todas las universidades de la ciudad en gerencia estratégica de lo público, donde formamos jóvenes, chicas y chicos sobre cuestiones cuestiones duras como la institucionalidad del proceso electoral, la democracia, cuestiones normativas, pero también en habilidades blandas como liderazgo, capacidad de resolución de conflictos y construcción de consensos. Creo que hay mucho trabajo y también creo que desde los mismos jóvenes que ya están ocupando roles en la institucionalidad democrática se están haciendo cosas. Por ejemplo, si uno piensa la conformación del Consejo en Cali, los concejales más jóvenes son los que, digamos, más visibles en realización del control político al alcalde. Con respecto a senadores y representantes a la Cámara, pues hombres y mujeres, ¿cierto? Pero hay propuestas de leyes como el tema del consumo de la dosis personal, la eutanasia, la discusión sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El consumo de drogas blandas. El consumo de drogas blandas. Hay muchas cosas que, digamos, son como muy de vanguardia para países latinoamericanos que quizás somos más conservadores y son precisamente los congresistas más jóvenes los que están dando esa pelea. Quizás no están en el rango entre 14 y 28 años, pero son menores de 40. Sí, son jóvenes. ¿Qué dicen a propósito de los jóvenes de este proceso comicial que está a puertas de estar en su primera etapa? Porque primero va a ser las elecciones del Congreso de la República, luego la presidencial de primera vuelta. ¿Qué dicen ellos? Un año electoral, el 2020. ¿Cómo lo ve y cómo ve los jóvenes en medio de tanta elección? Bueno, es algo tremendo y le apuntamos a los cambios de base y estructural. Y así como nosotros los jóvenes fuimos el corazón del paro, también queremos construir, le queremos lanzar un mensaje al país que queremos cambiar nuestro país y queremos que se graben en su diccionario un nuevo verbo. Se llama propuestar. Y cómo es protestar desde las ideas y cómo empezamos a transformar a través de las ideas. Porque no es solamente salir a protestar, sino a construir una Colombia diferente. Yo considero que va a estar muy activa y más con este paso tan fuerte que hemos dado. Ahora los jóvenes están teniendo más conciencia y que vamos a salir todos a las urnas para votar ahorita en marzo. Aquí en
En la ciudad de Cali hay una política pública de juventudes que hay que hacerse cumplir. Los jóvenes no conocen eso. La idea es que los jóvenes se den cuenta de que aquí en la ciudad de Cali hay una política pública de juventudes que se debe cumplir. Una de las cosas que yo dije durante toda la campaña es, los jóvenes tenemos que tener la conciencia de que tenemos que irnos por las vías de derecho, dejando a un lado las vías de hecho. Que lo que pasa en las calles no se quede solo hasta ahí, sino que de verdad hagamos parte de esta democracia del país, que no les dé pereza salir. Pues la verdad, yo digo que es como un 50-50. Yo creo que la mitad de los jóvenes tienen como esa fe de que vamos a poder hacer un cambio en este país, vamos a participar, pero pues otros 50, yo creo que este es lo último que queda de meses, es que le hagamos tomar conciencia a los jóvenes de que tienen que ser parte de esto. Bueno, es una tarea que tenemos que hacer de aquí a que sean esas elecciones, seguir incentivando, ¿no? Hay muchos jóvenes que no participan por diversas razones. Una de ellas también es el desconocimiento de la importancia que tiene su voto, de que es un derecho, de que es un deber. Entonces tenemos que hacer pedagogía en toda la ciudad, en los colegios, en los barrios, en las calles, de que los jóvenes entiendan por qué votar. Cómo votar es una medicina contra la corrupción. Entonces primero los jóvenes tienen que entender esto y nosotros somos los principales artífices que tenemos que encargarnos de que los jóvenes se enteren de esto. La juventud es diversa y sus dinámicas son distintas. Hay que esperar a ver cómo se comporta. Hay una gran expectativa de que los jóvenes empiecen a intervenir en los procesos políticos. Como le digo, dimos el primer paso, pero todos los días los jóvenes damos sorpresas. Entonces hay que empezar a mirar cómo van a ser esas sorpresas para marzo y para las elecciones presidenciales. Ahí están los jóvenes planteándonos sus puntos de vista frente a este proceso comicial que está en marcha. Profesora Luciana, muy amable, que tenga buena noche. Muchas gracias. Muy gentil. Profesor Miguel Yusti, muy gentil. No, a usted muchas gracias y los jóvenes siempre son los mismos. Claro. Siempre tienen las mismas esperanzas. Los de la primera posguerra, los de la crisis del 29, los jóvenes santrianos, los de la segunda, el mismo cuento siempre. Lo importante es que se inscriban en los partidos políticos. Joven Jair Lenis, muy amable. Buenas noches. Joven Leo, muy amable. Y para todos los jóvenes, recordemos que este hombres y programa mujeres, tiene el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Que tengan buena noche.